que no nos dejó huérfanos, nos dio su Santo Espíritu que está con nosotros. Y Él es el que nos fortalece, nos alienta, nos defiende, nos enseña y nos insta a seguir adelante en la carrera y caminar en la luz y no en la oscuridad, caminar en su gracia, no en el peso de su justicia. Gracias, Señor, porque nos ha amado tanto, que nos ha adoptado, ha aceptado como sus hijos, porque Cristo pagó el precio por todos nuestros pecados. Y por eso estamos aquí hoy, con corazones agradecidos, alegres, contentos, llenos de agradecimiento, de que nos ame tanto y de que lo podemos llamar papá. Gracias, en el nombre bendito de su santo y glorioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, por favor, bienvenidos, hermanos. Parece que a algunos no les cantó el gallo, ¿verdad? Parece que el gallo se durmió ahora, pero gracias por estar aquí, bienvenidos. Y abran sus Biblias, por favor. Vamos a estar en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a hablar ahora del matrimonio. Algo muy hermoso que Dios creó. Dios fue el inventor del matrimonio. Él es el que creó a Adán y luego vio que no estaba bueno que estuviera solo. Le hizo una compañera. Es decir, vamos a hablar del matrimonio en Efesios 5, versículo 22, comenzando en el 21. Ahí vamos a estar. Pero nada más quiero darles un poco de historia del matrimonio que Dios creó. Que dijo: Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera idónea. Y puso a Adán a dormir y tomó, decimos, una de sus costillas y lo durmió, y de ahí formó a Eva. Pero algo muy interesante que quiero que veamos. Recordemos, Adán le quitó, decimos, una costilla, ¿verdad?, para formar a su esposa. Pero Cristo dio toda su vida para ganar una esposa, que es la iglesia, que somos nosotros. Y la razón por la que esta carta la vamos a leer, y primeramente dice: mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y luego muchas veces a las mujeres se les paran los pelos detrás del cuello, ¿verdad? Que dice: someterme yo a Él. Y es porque no conocemos realmente cómo Dios ha establecido el matrimonio. Pero déjenme darles un poco de historia del matrimonio, cómo era la cultura antes de Cristo, o en el tiempo ya de Cristo y de Pablo. Por ejemplo, los griegos, déjenme darles esto, los judíos tenían un concepto muy bajo de la mujer. La veían como una propiedad. La mujer no tenía derechos de votar, la mujer no podía testificar en corte, la mujer no podía salir sola a la calle sin que alguien de su familia, un hombre, la acompañara. Si la mujer salía a la calle sola y no se cubría el pelo, era considerada una prostituta, era una mujer sin valor. Y por supuesto el marido, por eso, le podía dar un certificado y divorciarlo. En este contexto, en este trasfondo, viene Pablo a hablar del matrimonio cristiano, cómo Dios lo establece en la Biblia, cómo Dios ha elevado a la mujer al mismo nivel y valor del hombre. El hecho de que haya un orden de jerarquía en el matrimonio es como la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es igual de divino, de sublime, de supremo, de grandioso como el Padre. Pero hay un orden. De la misma manera Dios estableció el hogar, que está el esposo, la esposa y los hijos. De nuevo, el esposo no vale más que la mujer. No tiene más derechos que la mujer. Solo tiene una posición diferente.
tiene la posición de autoridad porque Él es el responsable. Una de las cosas que debemos de comprender, y nosotros que hemos vivido aquí ya muchos años, o venimos de México, de otros países hispanos, es casi lo mismo. Cualquier país hispano es prácticamente la misma cultura. Pero una cosa que no comprendemos nosotros es que el matrimonio, como Dios lo estableció, debe de ser tan hermoso, tan sublime, tan perfecto, que refleja, vamos a ver aquí lo que vamos a leer, refleja a la iglesia y a Cristo. La relación de un esposo y una esposa debe de ser íntima, debe de ser fiel, debe de ser sublime, como la misma relación que existe entre Cristo y su iglesia. Y esta es una de las cosas que debemos de ver, que un esposo que ama a su esposa, la respeta, la aprecia, la valora. Una esposa que es amada, de esa manera no va a tener ningún problema en someterse a la autoridad del esposo, porque sabe que el esposo está dispuesto a dar su vida por ella, va a hacer lo mejor por ella, va a tratarla mejor que a sí mismo, porque ella no está viéndose que está bajo la autoridad del marido, ella está bajo la autoridad de Dios, y el marido tiene su responsabilidad. Y si el marido cumple con sus obligaciones como esposo y la trata como una reina, entonces ella la va a tratar como un rey. Pero si el esposo no cumple, no la valora, no la respeta como ella merece y ella desea y necesita, entonces todo va a estar mal. ¿Cómo va a esperar él que la trate, que ella lo trate como un rey, verdad? Entonces la relación que Dios establece es una relación igual, de valores iguales, con un orden diferente. Y hay dos palabras para la palabra de someterse. La palabra someterse para las esposas es una palabra que quiere decir que se somete voluntariamente en el mismo nivel, En cambio vamos a ver cuando dice que los hijos obedezcan a sus padres, es diferente, es otra palabra diferente en el griego, que significa ellos no tienen alternativa, se tienen que someter porque se les ha dicho. A la esposa no, a la esposa se somete porque ella lo hace voluntariamente como hacia el Señor. ¿Ven? Eso es lo hermoso de cuando viene Pablo predicando cómo debe de ser el matrimonio en una cultura tan perdida, tan horrible, tan pecadora, y nosotros nos admiramos de cómo están las cosas ahorita. Estaban mucho peor en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo. La mujer era tratada pero horriblemente. Simplemente aún a los hijos. Si un padre quería un hijo y la madre le daba una hija, el padre tenía toda la autoridad de hacer lo que quería con sus hijos. La madre no. El padre, si no quería la hija, la sacaba y le dejaba en la calle que se muriera en el frío o se la comieran los animales. Así trataban a los hijos, si el padre no la quería. Y de ahí es cuando vinieron los cristianos, iban y buscaban en las calles a los niños abandonados y los llevaban y los cuidaban como si fueran sus propios hijos. De ahí viene que la cultura, podríamos decir, cristiana, es completamente diferente a la del mundo. Porque los cristianos somos llamados a amarnos unos a otros, cuidar unos de otros. Y de ahí vienen los hospitales cristianos, los orfanatorios, los lugares para niños, para ancianos, para cuidar de todos ellos, de la cultura cristiana. Porque el mundo en ese tiempo, como les digo, si no querían una hija, la tiraban. Si no querían a la esposa, la divorciaban y se buscaban otra. No le gustó, se buscaba otra. Así era.
Y las mujeres, una vez divorciadas, tenían el derecho de casarse. Y era un ir y venir, podríamos decir, de matrimonios. Pero viene Pablo predicando cómo Dios quiere que sea el matrimonio, que el marido se someta a Dios primeramente y trate... La esposa. Sí, que no, el marido se somete a Dios y la esposa se somete a Dios y se somete al marido también. Vamos comenzando en el versículo 22, bueno, desde el 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. La palabra sometidas, según la Biblia que tengan, tienen las letras en cursivo. Cursivo. Lo llaman italics en inglés, ya no me acuerdo cómo se dice en español. Pero son diferentes letras. Diferentes letras. Es porque no existe en el original. Se sugiere, porque vemos que en las demás escrituras, en los demás versículos, dice que la mujer se somete al marido, de ahí que le agregaron estas palabras para que la frase se complemente y se complete. Si las mujeres están sometidas a sus maridos como al Señor. En Colosenses también habla, en varias escrituras nos habla sobre esto. En Colosenses 3:18 dice: mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Pero enseguida dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Un marido que ama a su mujer la va a tratar bien. Siempre la va a tratar bien. Y de nuevo, una mujer que es amada no va a tener ningún problema en obedecer a su marido. Volvamos, dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y sabemos que el cuerpo funciona porque la cabeza funciona. ¿Qué sucede cuando alguien tiene un accidente, un ataque al corazón y de pronto una parte de su cerebro ya no trabaja? Ese brazo ya no se mueve, ese pie ya no se mueve o se mueve mal, ¿verdad? Vemos personas que han tenido un ataque al corazón, un embolio, que caminan con dificultad, ¿verdad? Es porque parte del cerebro quedó dañado. No es que el pie y la mano estén dañados, es que el cerebro ya no trabaja igual. Y por eso, cuando un esposo trata a su esposa con amor, con respeto, ella no tiene ningún problema en obedecerlo. En 1 Corintios 13:4 nos describe cómo es el amor. ¿Cómo es el amor? El amor es paciente. 1 Corintios 13:4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Ven qué bonita descripción del amor? ¿Qué tal si ponemos el nombre de un marido aquí? Ay, caramba. ¿Quién quiere ser voluntario? Que diga, bueno, me voy a poner yo, aunque me queda muy grande el saco, ¿ok? Alfredo es paciente, es bondadoso. Alfredo no tiene envidia. Alfredo no es jactancioso, no es arrogante. Dice, ok, ya párale. Sabemos que tú no calificas, ¿verdad? Pero sí debe de ser el amor. Ahora, somos perfectos, no hay nadie perfecto más que Cristo, ¿verdad? Pero el intento, la meta de cada uno de nosotros es ser como ¿quién?
como Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a poner el nombre de Jesús aquí. Ya vimos que el de nosotros no calificó, ¿verdad? Pero ahora pongamos el nombre de Jesús. Jesús es paciente, es bondadoso. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Jesús no se regocija en la injusticia. ¿Ven que bien encaja el nombre de Jesús? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. Este debe de ser la meta de cada cristiano, hombre y mujer realmente. Pero nos enseña, viendo la vida de Jesús, nos enseña cómo debemos nosotros de tratar de ser y de vivir. Tratar a nuestras esposas de esa manera. ¿Se imaginan qué dicha tendría la mujer? ¿Qué mujer no quisiera decir, yo quiero un esposo así? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo consigo? Si lo han conseguido, Dios las bendiga. Si no, sigan orando que el Señor lo cambie. Pero muchas veces cometemos un error. Le pedimos a Dios que cambie nuestra pareja, cuando muchas veces el que necesita cambio es el que lo está pidiendo. Todos necesitamos cambio, ¿no es verdad? Todos necesitamos ser más como dice la palabra de Dios, como Jesús. ¿Cuántos años tenemos de casados? 38, ¿verdad? Tenemos 38 años de casados. Hemos pasado por cosas difíciles, dolores difíciles, tristes, profundos. Pero una cosa puedo decirles de nuestro matrimonio, y no es por presumir, pero nunca nos hemos gritado. Nunca nos hemos gritado. Yo mucho menos levantarle la mano a mi esposa. ¿Qué más? Nunca nos hemos maltratado, nunca hemos sido groseros uno con el otro, porque desde el principio de nuestro matrimonio hablamos y nos dijimos qué cosas no te gustaría que yo hiciera. Y ella me preguntó lo mismo. Una de las cosas que yo quería en mi matrimonio desde que estaba joven, quería que hubiera respeto en mi matrimonio. Y se los digo porque yo vi a otros matrimonios que se peleaban como perros y gatos y se decían cosas tan horribles. Y yo pensaba, verdaderamente, ¿lo siente lo que le está diciendo a su esposa? ¿O solamente lo dice porque está enojado? Y viceversa, ella a él. ¿Y qué sucede después? Piden disculpas uno al otro, ojalá que sea rápido. Pero quedan esas palabras en la mente y en el corazón. Y no sabe si realmente es lo que siente. Y se lo dijo porque estaba enojado o enojada en ese momento. Y le dijo realmente lo que piensa de él o lo que él piensa de ella. Y ya se quedó esa raíz ahí. Y puede ser muy dañina para el matrimonio. Y yo desde que estaba joven les digo, yo cuando me case yo no voy a tratar así a mi esposa y vamos a establecer un acuerdo de que debemos de respetarnos uno al otro. Y gracias a Dios hasta ahorita lo hemos hecho. No que hemos tenido un matrimonio perfecto, pero gracias a Dios ha habido respeto en nuestro matrimonio. Pero ¿de dónde aprendemos estas cosas? Lo aprendemos de ver otras personas que lo están viviendo. Yo tenía un compañero de trabajo al que yo admiraba mucho. Yo tenía unos 14, 15 años, trabajaba en la imprenta y había un señor que me caía muy bien, muy educado, muy cortés, muy amable. Y yo platicaba mucho con él y le hacía muchas preguntas. Y yo lo veía cómo se llevaba con su familia. Se llevaba tan bonito. Cuando llegaba a casa, sus hijas salían corriendo a abrazarlo. Y me recordaba cómo yo reaccionaba cuando mi papá llegaba a casa. Yo lo veía venir y yo corría y me escondía. Porque le tenía miedo. Y yo decía, yo quiero tener un matrimonio como el de él. Gracias a Dios, mis hijas también corrían cuando me veían y no corrían de mí. Pero todavía me queda mucho por aprender. Versículo 24.
Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. En Gálatas 3:28 dice la Biblia. Miren, cuando dice, les voy a dar esta referencia, porque vemos aquí que las mujeres están sujetas a sus maridos. Pero Pablo a la iglesia de Gálatas le dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Ven? Aquí nos aclara claramente que no hay diferencia cuando se refiere a esto, que no hay griego ni judío. Recordemos, los judíos se creían mucho porque Dios los había escogido y despreciaban a los gentiles. Los gentiles despreciaban a los judíos por cómo eran y cómo se portaban. Los judíos tenían una oración, los hombres judíos tenían una oración que repetían todas las mañanas. Dios mío, Señor mío, te doy gracias que no soy ni mujer, ni esclavo, ni perro. Era una, lo he oído de diferentes maneras, pero una era, gracias te doy porque no soy gentil, mujer, y incluían otra palabra diferente. Pero fíjense aquí lo que dice, que no hay diferencia. El gentil vale igual que el griego si están en Cristo. Cuando uno está en Cristo, no hay libre ni esclavo. En ese tiempo había aproximadamente más esclavos que gente libre en el Imperio Romano. Y sin embargo dice que aquí no hay diferencia. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Es lo hermoso cuando vino el Evangelio y se extendió por todo el Imperio Romano poco a poco, fue cambiando la cultura. Cambió la cultura de todo el Imperio Romano. Y de ahí viene también la influencia. Fue a toda Europa y de ahí vino para acá, para América también. Y por eso la Biblia ha transformado el mundo a donde quiera que ha llegado. Donde quiera que va la palabra de Dios, la mujer es elevada al mismo nivel del hombre. Y ¿saben cómo lo vemos? Cuando vino Jesús, Él trataba a las mujeres de la misma manera que trataba a los hombres, con amor y con respeto. ¿A quién le confesó Jesús? Primero que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. A la mujer samaritana. ¿Recuerdan? En el pozo cuando Él vino, en Juan capítulo 4, donde está la historia de que vino Jesús a mediodía cansado y le pidió agua. Los judíos no hablaban con las mujeres, mucho menos un rabino, un maestro iba a hablar con una mujer. Por eso dice la Biblia, cuando llegaron los apóstoles se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer, porque ellos no las consideraban igual, las despreciaban. Sin embargo, Jesús a ella le dijo, si supieras quién es el que habla contigo y el que te dice que Él te da agua viva. Pues cuando venga el Mesías, dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo, yo soy. ¿A quién se le apareció primero cuando resucitó el Señor Jesús? A las mujeres, ¿verdad? María Magdalena. A ella les dio el mensaje primero. ¿Cuáles fueron las últimas en la tumba? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras en la tumba el día de resurrección, el domingo? Las mujeres. ¿Por qué? Porque las trataba como merecen. Y de ahí viene la tremenda transformación cultural de que la mujer ahora tiene los mismos derechos. Ahorita aquí en Estados Unidos, dejando la política y el partido a un lado, la vicepresidenta es una mujer. En la India ha habido presidentas mujeres. En Israel ha habido primeros ministros mujeres también. Y todo viene de la Biblia, la influencia que tiene la Biblia en el mundo. A donde quiera que lleve la palabra de Dios, el mundo cambia. Y es un mundo más gentil, más respetuoso, más decoroso, más amoroso, que se llevan mucho mejor, se tratan como hermanos. Es lo hermoso de la palabra de Dios. Versículo 25 ahora dice,
Ya vimos, dice que de la mujer se somete al marido, pero ahora miren, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella. ¡Wow! ¿No creen que, hermanos, no creen que nos la pusieron muy alta? Demasiado. Creo que es más fácil para la mujer que lo que le pide al hombre. ¿Por qué? Porque dicen, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Se imaginan amar uno a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella? Es una meta, un estándar increíblemente alto, pero es lo que pide de nosotros, de los esposos, que amemos a nuestras mujeres como Cristo ama a su propia iglesia. No ha habido otro ejemplo más grande que el de Cristo, ¿verdad? Nunca ha habido ni habrá un ejemplo más alto que el de Cristo, que entregó su vida para ganar una esposa, para comprar una esposa. Los judíos, cuando buscaban una muchacha para sus hijos, porque los hijos no tenían el derecho de escoger a su novia con la que se iban a casar. Los padres arreglaban los matrimonios y muchas veces desde que los hijos estaban chicos. Y regularmente buscaban cómo acomodarlos en una buena familia. Ambos, mujeres y hombres. Era más bien un negocio lo que hacían. Los hijos no tenían ningún derecho de escoger, a menos que le dijeran al padre, me gustaría casarme con la vecina, y si él estaba de acuerdo, concertaban, daban una dote, porque el padre de la muchacha iba a perder una hija, una mano de obra en la casa. Entonces el novio tenía que dar una dote para el padre de la hija, para compensarlo de la pérdida que iba a sufrir. Y si se divorciaban, tenía que darle esa dote a ella, porque con eso ella iba a seguir adelante. Pero imagínense, él daba una dote para ganar una esposa. Jesús dio toda su vida para ganar esa esposa. Así nos valora. Leí una historia en el Reader's Digest hace muchos años, y se me grabó, no sé, de un padre que tenía dos hijas. Una era muy bonita y la otra era no tan bonita. Y pues él, cuando alguien vino a pedirle la mano de su hija bonita, negociaron cuánto le iba a dar el novio que quería casarse con su hija por su hija. Y acordaron que le iba a dar 3 vacas. 3 vacas era una fortuna. Pero como estaba muy bonita y él podía, le dio las 3 vacas. Y quedó la más fellita. Y dijo el padre, por esto no me van a dar ni una chiva. Y pues la pobre muchacha siguió. Y llega un muchacho y empieza, seguro le gustó, y vino a hacer trato con el suegro, el futuro suegro. Y le dijo, pues me gustaría casarme con su hija. Dijo, ¿y cuánto me ofreces? Y dijo el muchacho, 5 vacas. El hombre se quedó, dijo, 5 vacas, llévatela, es tuya. Y se la llevó. Y se fueron del pueblo. A unos cuantos años volvió y vino completamente transformada en una mujer hermosa, elegante, con clase, completamente diferente. ¿Saben por qué? Por el valor que puso él en ella. Ella se transformó. ¿Cómo lo hizo? Solamente en la historia está. Pero el valor que él le dio al ofrecer tanto por ella, ella se sintió como que realmente valía la pena. ¿Cómo debemos de sentirnos nosotros cuando vemos lo que Cristo estuvo dispuesto a dar por nosotros? Recordemos, Cristo pudo haber dicho, te doy todo el mundo por la iglesia, Padre. Te doy el mundo. Pero no, Dios se dio a sí mismo, dio su propia vida por nosotros.
Así nos ama el Señor. Ahora, así nos pide a los esposos que tratemos y amemos a nuestras esposas. Entonces la esposa, ¿cómo no se va a sentir amada y valorada cuando un esposo la trata así? ¿Verdad? Una esposa va a decir, ¿qué quieres de comer y te lo hago? ¿Dónde te lo pongo? ¿Verdad? Claro, con un esposo así tan maravilloso sería hermoso, ¿verdad? Es lo que Dios quiere de la pareja. ¿Y qué sucede? Nuestra cultura ha sido influenciada por la avaricia. Por la avaricia. Sí, porque el plan de Dios era que la mujer tenía los hijos y los iba a cuidar. El hombre iba a trabajar para proveer para su familia. Pero lamentablemente, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, miles y millones de hombres se fueron a las guerras a pelear y las mujeres se quedaron atrás en sus casas. Y muchas tenían necesidad, se pusieron a trabajar. Luego les gustó mucho agarrar su cheque cada semana, cada mes. Cuando regresaron los esposos, ellas tenían buenos trabajos y no los querían dejar. Entonces los esposos agarraron trabajo también. Empezaron a vivir mejor. Los que vendían las casas empezaron a subir el precio de las casas porque decían, pueden pagar más. Ya son 2 cheques, antes era 1, ahora son 2 salarios. Los carros, antes él podía comprar su casa y comprar su carro, ahora los carros subieron de precio porque sabían los dueños de las fábricas de carros que ahora podían pagar más porque eran 2 salarios. Y así todo se fue para arriba y ahora estamos esclavizados porque para poder tener una casita y un carro tienen que trabajar los 2. Hemos caído en el error, pero ¿por qué? Por querer tener más cosas. Si nos hubiéramos adaptado, o la generación que estaba en ese tiempo se hubiera adaptado a lo que el esposo ganaba, las cosas hubieran seguido mejor. Por eso la cultura ahora, sobre todo aquí en Estados Unidos, vemos que los 2 trabajan, llegan los hijos de la escuela a las 2 de la tarde, los deja el camión en la esquina, los hijos están solos por 2 o 3 horas, o 4 horas, o 5 horas, según los horarios de los padres. No hay nadie en la casa. ¿Qué sucede? Los hijos se meten en problemas, se meten en pandillas, se meten ahora en la computadora y sabrá Dios lo que pasa. Todo esto se ha venido distorsionando la vida de la familia porque la madre, la esposa no está en la casa. Si hubiera seguido como Dios lo estableció desde el principio, todo estuviera mucho mejor. En las culturas hispanas todavía es así más que aquí, porque en muchos países, yo me acuerdo, mis compañeros de trabajo en la imprenta, todos trabajaban y las esposas estaban en su casa. Ninguno, desde que Dios recuerde, tenía su esposa trabajando también. Entonces la vida familiar estaba más ordenada y más organizada. Pero aquí las cosas se han empeorado, como les digo. Las mujeres empezaron a ganar dinero y les gustó el dinero y ahora podían comprar más cosas porque ya tenían 2 salarios. Y ahí se vino arruinando todo. ¿Y qué sucede? La mujer tiene que arreglarse mejor para ir al trabajo, tiene que verse muy profesional y está trabajando entre hombres y ahí vienen los divorcios. Dios estableció todo muy bien. Si hubiéramos seguido así, todo estuviera mucho mejor. Lamentablemente la iglesia ha sido afectada también, porque las parejas cristianas tienen casi el mismo nivel de divorcio que las parejas no cristianas. Y es por la influencia del mundo. Recordemos, la Biblia transformó el mundo, pero ahora lamentablemente el mundo está transformando a la iglesia. Si nos alejamos de los principios básicos de la palabra de Dios, nos vamos a resbalar. Dios lo estableció bien, pero lamentablemente el hombre lo ha descompuesto.
Entonces volvemos a ver, el tema central no es el control, es el amor sacrificial del esposo, cuando el matrimonio funciona bien. Una mujer no se somete por las amenazas, sino por el amor que se le demuestra. Una mujer amada no tiene ningún problema en obedecer a su esposa. Ningún amor que humilla o maltrata o denigra se le puede llamar amor. Ese no es amor. De nuevo, el verdadero amor es sacrificial. El que está dispuesto a dar su vida por su esposa. Ese es el verdadero amor. La iglesia hoy en día no es pura. Está profanada por la suciedad del mundo. Y cuando habla de las arrugas, que Jesús se va a presentar una esposa sin mancha y sin arruga, es porque el mundo nos ensucia. Y por eso debemos estar en las Escrituras estudiando la palabra de Dios para lavarnos de la suciedad. Y la iglesia ha sido influenciada por el mundo y por eso la iglesia ha perdido su influencia. Y por eso debemos volver a la Biblia. Hay muchas iglesias, y no voy a mencionar los nombres ahorita, pero hay muchas iglesias que se están alejando de la Biblia. Hay muchas iglesias que no llevan en el púlpito. Yo he visto en televisión a veces pastores que están predicando y no tienen ni siquiera la Biblia en el púlpito. Y están hablando de diferentes cosas, o aunque la tengan, no leen prácticamente nada de la Biblia. No explican la Biblia, no la estudian. Y la gente está en la ignorancia. Pero lamentablemente es porque muchas veces la gente está buscando iglesias donde tienen entretenimiento, donde tienen buenos programas, buenas clases para niños, tienen muchas cosas, pero tienen algo, no tienen algo. ¿Qué es lo que más necesitan? El estudio de la palabra de Dios. Y la iglesia se está yendo por otro lado. Por eso, aquí siempre vamos a tener la Biblia y vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra? Porque esto es lo que nos va a mantener en el camino derecho. Esto es lo que nos va a decir cómo debemos de tratarnos unos a otros. Cómo debemos de nosotros respetar a las autoridades. Eso dice la Biblia en Romanos capítulo 13. Dice que Dios estableció las autoridades y debemos respetarlas. Las vamos a respetar en todo, mientras no violen lo que dice la palabra de Dios. Si lo que nos dicen viola la palabra de Dios, ahí tenemos no solo el derecho, tenemos la obligación de desobedecer las autoridades del país. Porque nosotros no servimos al gobierno, servimos a Dios. En todo lo que sea legal, debemos obedecerlo. Pero ¿qué tal si nos dicen, ya no pueden tener servicios en la iglesia, ya no pueden leer Biblias en público, ya no pueden enseñarle la Biblia a sus hijos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desobedecer. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la Biblia. ¿A quién servimos? A Dios, sobre todas las cosas. Y por eso vemos a través de la historia que la iglesia ha sido perseguida porque gobiernos han querido quitar la Biblia y los cristianos se han negado y los han matado. Los han perseguido, los han encarcelado. Pero la palabra de Dios debe ser central en la iglesia. Vamos adelante. Versículo 26 dice, ¿para qué dice 25? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Es lo que nos lava de toda la basura del mundo, la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, sin manchas, sin nada que la difame. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué hombre, cuando tiene hambre, no come, o tiene sed, o está cansado y no descansa? ¿Qué hombre, qué persona no se trata bien a sí misma? ¿Verdad? Todos nos queremos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué sucede si se corta uno inmediatamente? Busca uno un curita, ¿verdad? Busca uno cómo cuidar y atender su cuerpo, ¿verdad? Pero lo mismo debe uno de hacer por su esposa. O sea, debe uno de tratar a la esposa como se trata a uno mismo. Amarla como se trata a uno mismo. Porque es lo que Cristo nos enseñó. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, ¿verdad? No. Sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Se imaginan? Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Se ven ustedes así como miembros del cuerpo de Cristo? Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y nosotros somos el cuerpo. Y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Imaginémonos ser la mano del cuerpo de Cristo, ser un ojo del cuerpo de Cristo, una oreja del cuerpo de Cristo. Somos realmente, porque no somos un edificio, somos personas vivas, ¿verdad? Somos personas vivas, parte de un cuerpo vivo, de un Dios vivo que dirige a su iglesia en amor. Y así debemos de tratarnos unos a otros. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amarnos hasta el fin. Nadie jamás ha amado a sus enemigos como Cristo los amó, orando por ellos cuando estaba colgando en la cruz. Nadie jamás ha amado a una esposa como Cristo, que dio su vida por ella. Y cuando lo hacemos nosotros por ellas, ¿cómo no nos van a respetar? ¿Verdad? ¿Cómo no vas a respetar a una mujer y someterse a un marido tan amoroso, tan tierno? Dice ahora el versículo 31, por esto el hombre dejará a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así debe de ser el matrimonio, como una sola carne. Hagan de cuenta que agarran dos hojas de papel y las pegan con un pegamento de ese Gorilla Glue, que le llaman ahora, ¿verdad? Super Glue, un pegamento muy fuerte. Vengan el siguiente día y traten de separarlas. ¿Qué sucede? Se hacen pedazos, ¿verdad? Así de firme debe de ser la unión, porque somos una sola carne ahora. Y Dios quiere que así vivamos hasta que el Señor venga y nos lleve, ya sea uno o al otro, o en el rapto los dos juntos, ¿verdad? Que es lo que estamos orando mi esposa y yo, que llegue el rapto para irnos juntos, ¿verdad? No queremos dejar uno al otro. Y dice el versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Claro, es algo increíble, porque les digo, en el mundo en ese tiempo, el matrimonio era una burla, era un ridículo. Se trataban uno al otro, sobre todo los hombres a las mujeres, las trataban como una cosa despreciable, o algo que se podía abandonar en cualquier momento. Y viene Pablo y dice, este es un misterio, porque les hablo de Cristo y la iglesia, que se unan el uno al otro hasta el final. Hasta el final. Rubén y Laura, perdón que los use, pero ¿cuántos años tienen de casados? Nosotros. 54. Eso es aguante. Eso sí es aguante. Los felicito. Los felicito. Nunca han tenido un problema, ¿verdad? En su matrimonio, me imagino. Por eso han durado tanto, ¿verdad? No, ¿cuál, verdad? En todos los días. Pero siguen adelante. Siguen adelante. Siguen adelante. Y es lo que debemos hacer todos. Seguir adelante, seguir adelante. Claro, hay razones cuando el divorcio es permitido. En la Biblia lo está. Pero si no hay algo así, luchemos, luchemos. Y aún así a veces hay adulterio en el matrimonio. Y eso no quiere decir que ya terminó el matrimonio.
se pueden perdonar, pueden ir a consejería, pueden arrepentirse, pueden volver a restablecer la relación y seguir adelante. Pero mejor es que no se haga, para que siga el matrimonio mejor y dar un buen ejemplo, sobre todo los hijos, ¿verdad? Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Fácil, ¿verdad? Fácil se dice, pero qué difícil es vivirlo, ¿verdad? Pero con Dios todo es posible. Si el matrimonio está fundado en la palabra de Dios y se vive todos los días orando unos por otros, orando juntos también y leyendo la palabra de Dios, es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Y imaginemos, Dios no pudo usar un mejor ejemplo de cómo nos ama que la iglesia y Cristo. La iglesia, la esposa, la prometida de Cristo. Y nos da el ejemplo en la pareja, de cómo debemos de vivir, de cómo debemos de amarnos, de tratarnos como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Si los dos hacemos nuestra parte, vamos a tener un matrimonio glorioso. Alguien ha dicho, el matrimonio en esta vida puede ser lo más cercano al cielo y lo más cercano al infierno. Todo depende de cómo nos tratamos unos a otros. Para muchos es un purgatorio, ¿verdad? Están pagando por lo que hicieron antes en su vida, ¿verdad? Pero en Cristo todo puede ser nuevo. Y tener un matrimonio gozoso, feliz, que se alegra el hombre de llegar a casa cuando llega del trabajo o viceversa. Que hay esa unidad, que hay esa entrega del uno al otro. Es lo que Dios quiere de nosotros, porque es el ejemplo que tenemos de Cristo. Amén. Amén. Así es que hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas y pedirle a Dios que nos dé las fuerzas, que nos dé la humildad para saber y cuándo debemos de pedir perdón. Si ofendemos inmediatamente, no hay que dejar que el sol se ponga en nuestro enojo. Hay que pedirnos perdón uno al otro, orar y seguir adelante. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo glorificamos y lo exaltamos. Señor, yo pido sobre todo en este día por los matrimonios. Usted conoce a cada uno y sabe las luchas que tienen, los problemas que enfrentan, lo que han sufrido juntos, lo que han reído, lo que han llorado. Pero le pido, Señor, que los fortalezca, que sigan adelante, que les dé las fuerzas cada día de amarse y perdonarse y de luchar juntos. Y Padre, le pido por los que no se han casado, los solteros todavía, o divorciados, o viudos o viudas, Señor, que están solos, que usted les traiga la compañía perfecta, la compañera o el compañero. Padre, pido por las familias, que sigan unidas, que sigan dando un buen ejemplo a sus hijos, y que los hijos aprendan de los padres cómo se debe de tratar a una mujer o a un hombre, a un esposo o a una esposa, porque los hijos aprenden del ejemplo que les damos. Ayúdenos, Señor, a los que tienen hijos jóvenes todavía, a dar un buen ejemplo, a vivir la vida cristiana en el hogar, como se vive en la iglesia, porque muchas veces somos uno en la iglesia y somos otro en la casa. Que seamos la misma persona fuera y dentro de la iglesia. Padre, le damos toda la honra y toda la gloria y las gracias, Señor, por enseñarnos en su palabra de cómo debemos de tratarnos y amarnos unos a otros. Gracias porque tenemos el ejemplo perfecto y sublime de Cristo y su bendita iglesia. Y se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el santo y glorioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.